Buen día de Dios, mi amado hermano y amigo, nuevamente juntos para ser bendecidos por la palabra del Señor, siguiendo la serie Viviendo el Evangelio de la Gracia de Dios. Para hoy, domingo 26 de julio del 2020, el tema es compasión, compasión. Vamos a mirar el ejemplo del apóstol Pablo y su pasión por Jesucristo. ¿Sí? Saben, el mundo de hoy está cansado de escuchar lo bonito que hablan del Evangelio y está cansado también de escuchar prédicas bonitas acerca de la Biblia y de lo que ella enseña, pero ver que eso no reflejan en la vida aquellos que lo profesan. Realmente estamos viviendo en medio de una sociedad donde cuestiona mucho lo que mucho hablamos y poco hacemos. Realmente ahorita el mundo necesita ver que de verdad el Evangelio transforma vida, que de verdad Jesucristo cambia, que Jesucristo te da una nueva vida y que realmente en tu manera de vivir la gente del mundo lo pueda ver de tal forma que sea una luz en medio de las tinieblas. En el capítulo de hoy, Pablo nos desafía a seguir su ejemplo, ¿no? Miremos algunos versículos en Primera de Corintios. Vamos a mirar en el capítulo 11, el versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Capítulo 4, verso 16 dice: por tanto os ruego que me imitéis. Os ruego que me imitéis, dice Pablo. Y vamos a mirar ahora en nuestro pasaje de Filipenses, el capítulo 3 que tenemos para ahora, el versículo 17. Dice el versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos va a dar un tremendo desafío para que nosotros podamos mostrar que realmente el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia de Dios, es un estilo de vida que te muestra a Jesucristo. ¿Sí? Después de mostrar algunos ejemplos de que esto es verdad, de que sí se puede vivir el Evangelio de manera transparente, de manera convincente, de manera influyente, pone de ejemplo a Timoteo y también a Epafrodito cuando termina el capítulo 2. Y después de poner esos ejemplos, mostrando de que sí se puede vivir el Evangelio de la gracia de Dios, dando un buen testimonio, así como él ha estado instruyendo en esta epístola, él nos muestra ahora su testimonio. Y vamos a leer el capítulo 3 del versículo 1 al 14, donde el apóstol Pablo nos va a presentar el grande desafío que apasionaba su vida y que es el desafío para los cristianos, para los hijos de Dios, hoy, ayer y siempre. Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bueno, vamos a hacer un alto aquí para mencionar de que antes de mirar el testimonio de Pablo y su pasión por Jesucristo, él empieza este capítulo mencionando lo que es realmente la vida cristiana. Es un gozo en el Señor, pero que ese gozo en el Señor puede ser perturbado por algunos falsos maestros
que menciona en el versículo 2. Él dice, guardaos 3 veces. Y hay 3 calificativos que usa para estas mismas personas, estos mismos falsos maestros. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está haciendo referencia a los judaizantes, un grupo de cristianos que aparte de la fe querían aumentar más. Algo más te falta para ser verdaderamente salvo. Fe en Cristo, pero algo más. Y aquí habla de la circuncisión. Los judaizantes querían que los cristianos gentiles primero sean judíos antes de ser cristianos. Así que para ser verdaderamente cristiano, aparte de la fe en Cristo, tienes que circuncidarte, ¿no? Entonces, fe más obras. Entonces, el apóstol corrige eso y dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es la verdadera espiritualidad de la vida cristiana, ¿ya? No consiste en sacramentos o reglas, normas y reglamentos de la religión. La vida cristiana no es una religión, es una relación personal con Jesucristo, que solo depende de nuestra fe, únicamente en la persona de Jesucristo y nada más. Y el apóstol Pablo en el versículo 3 nos presenta lo que es la verdadera espiritualidad. Entonces, después de advertir sobre los judaizantes y su vida religiosa de confianza en la carne y no en la fe, entonces el apóstol Pablo empieza a confrontar a estos judaizantes con su vida, porque los judaizantes se jactaban de sus logros carnales, ¿sí? De sus obras, de su justicia propia. Y entonces Pablo les dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno de ellos piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Y versículo 5 y versículo 6 menciona lo menos 7, podríamos decir 7 títulos, ¿no?, de su currículum en cuanto a su vida pasada, de cómo él como religioso también aventajaba a muchos, aún a estos judaizantes. Y cuando él hace esta comparación, entonces él los aventajó en gran manera. ¿Por qué? Porque hubo un cambio radical en él después. Cuando creyó en Cristo, él tuvo realmente una experiencia muy personal con Jesucristo, y todas estas cosas que él los consideraba como logros importantes para tener una posición, un lugar importante en la sociedad, él lo tomó, como dice más adelante, ¿no?, como basura, como cosa inservible, por algo mucho mejor, por Jesucristo. Entonces, esto dio lugar, su testimonio de su vida pasada y sus logros y su confianza en esos logros carnales, terrenales, dio lugar a un testimonio de su pasión ahora que lo movía a vivir el estilo de vida que estaba viviendo, su pasión por Jesucristo. Y entonces vamos a ver el versículo 7 al versículo 9, en primer lugar, la nueva visión que él tiene de las cosas terrenales, ¿sí? En contraste a lo que él había encontrado ahora, lo mejor que le había pasado en su vida, que era encontrarse con Jesucristo. Miremos versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, como los judaizantes, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces,
lo primero que nos encontramos aquí en cuanto a la pasión que tenía Pablo por Jesucristo es, en primer lugar, la visión que él tenía de las cosas terrenales, de sus logros académicos que tenía antes de conocer a Cristo. Por conocer a Cristo, por ese contraste de haber nacido de nuevo y tener otra visión ahora de la vida. Y encontramos de que esos logros terrenales son ahora, dijo, para mí pérdida. No pérdida de tiempo, pero piedras de tropiezo de repente para alcanzar lo que realmente es importante en mi vida. Hay algo mucho más importante que el currículum, que los títulos. Tiene su lugar, por supuesto, esos logros, pero comparado con lo que Pablo había encontrado en Jesucristo, no, eso era realmente cosa que no le servía a él en su propósito. ¿Sí? En su propósito. Dice, lo he tomado por basura, es otro término que usa también, para hablar de lo inservible de esas cosas para sus metas espirituales que él tenía. ¿Sí? Él tenía otros planes en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a la eternidad. Y él menciona aquí en estos versículos lo que ha encontrado en Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice. He encontrado otra cosa mucho mejor que la justicia propia y los logros académicos en la carne. He encontrado algo mucho mejor, dice, ¿no? El amor de Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo. Y mi anhelo, mi pasión es ganar a Cristo, es decir, parecerme más y más a Él, ser hallado en Él, dice, no en su propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Entonces, encontrar a Cristo, dice Pablo en otras palabras, ha sido muchísimo mejor. Lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido encontrar a Jesucristo. Entonces, él tiene una nueva visión de las cosas terrenales, comparado con las cosas de más importancia, con las cosas de valor eterno encontrado en la persona de Jesucristo. En segundo lugar, vamos a mirar su meta. La meta suprema de Pablo, ahora que ha encontrado esto mejor, que él lo llama y lo compara como un tesoro, el tesoro más preciado para él. Él tiene una meta suprema en lo que ha encontrado. Dice el versículo 10, a fin de conocerle. A fin está hablando de su propósito, ¿sí? Porque él tiene otra cosmovisión ahora. Él tiene este propósito, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la predicación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí encontramos la meta suprema de Pablo ahora que está en Cristo, ahora que se ha encontrado con Jesucristo. Él tiene una meta suprema que consiste en conocerle en primer lugar. A fin es la meta de conocerle. La palabra conocer en este pasaje, el griego ginosko, tiene que ver con un conocimiento íntimo, conocer íntimamente, conocerle bien, no solo saber o escuchar históricamente de él, pero conocerlo personalmente, tener intimidad con él. ¿Sí? No es lo mismo de conocer a alguien nomás de vista o de referencia. Tiene que ver con una convivencia, con un compartir la intimidad. Este es un término que se usa para conocer íntimamente a su pareja en el matrimonio. Por ejemplo, dice San Lucas 1, Mateo 1:21, dice que José no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No la conoció íntimamente hasta que nació Jesús. Entonces, dice también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y conoció Adán a su mujer y engendró, ¿no? Entonces, ese es el término,
conocer íntimamente, de una manera personal, no una mera referencia histórica. Entonces, el apóstol Pablo tiene una meta suprema: conocer lo más que pueda a Jesucristo. Después dice, vivir en el poder de su resurrección. Esta era la meta de Pablo, conocer a Jesucristo, pero el poder de su resurrección también, sentirlo y experimentarlo en su vida, cómo el poder de Dios podía controlar su vida. El Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces Pablo estaba hablando del control del Espíritu Santo en su vida, que quería experimentarlo, que él quería sentir que realmente estaba siendo controlado y guiado por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero también otra de sus metas supremas era, dice, participar de sus padecimientos. Es decir, sufrir como el Señor Jesucristo sufrió. Realmente él anhelaba, era su pasión, parecerse a Cristo, aún en esta situación del sufrimiento, aún inclusive morir como el Señor Jesús murió. Aún él estaba listo a dar su vida por la causa de Cristo. Él dijo en Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo. Ya yo quisiera, dice, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, la pasión del apóstol Pablo era ser como Jesucristo, ser como su maestro, conocerlo, experimentar su poder de influencia en su vida y estar él listo también para poder participar aún de sus padecimientos. Pero hay algo más en este testimonio de Pablo. Encontramos en el versículo 12 al 14 su estrategia para alcanzar su meta. La estrategia de Pablo para alcanzar su meta suprema de conocer a Jesucristo y experimentar su poder en su vida, a tal punto que él sea transformado cada vez más y más al carácter de Cristo y que su vida realmente refleje a Jesucristo aún en sus padecimientos, en sus sufrimientos, aún hasta la muerte, como el Señor Jesús. Entonces él tenía sus estrategias. Encontramos versículo 12 que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí está la estrategia de Pablo para alcanzar su meta suprema. En primer lugar, él nos presenta aquí en este pasaje el reconocimiento de su necesidad de seguir creciendo. Reconocer la necesidad de que me falta aún más. Necesito seguir creciendo en este cometido que me he trazado. El versículo 12, la primera parte dice, no pretendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Todavía reconozco que me falta. Vaya, son 30 años que ya tiene la vida cristiana en el ministerio aquí el apóstol Pablo. Y para que él diga que aún le falta, que aún no ha alcanzado, que no se siente satisfecho con lo que ha alcanzado en su vida cristiana hasta ahora, realmente es un desafío. Miremos en las Escrituras quién es el apóstol Pablo y usted se va a dar cuenta que no hubo otro misionero, otro siervo de Dios de su estatura. Otro que diga osadamente, aprended de mí. Síganme a mí, imítenme a mí, porque yo sigo a Cristo, yo imito a Cristo. Realmente un tremendo desafío. El apóstol Pablo reconoce su necesidad de seguir creciendo, de que no está conforme con lo que ha alcanzado hasta ahora. No estaba realmente conformado. Entonces, no al conformismo espiritual. Tenemos que seguir creciendo. El conformista puede llegar a ser insensible a su pecado
y confiar en sus recursos carnales y materiales para vivir la vida cristiana. Hay muchos que confían en que son hijos de líderes en la iglesia, que son hijos de pastores, ¿no? Que son discipulados, que han sido bautizados y que son líderes de algunos ministerios y se confían en sus logros, en su carnalidad para defender su imagen de cristiano. El apóstol Pablo no pretendía eso. Él veía la necesidad de seguir creciendo. Entonces, el que reconoce que aún le falta crecer es el primer paso para el crecimiento espiritual y alcanzar la meta suprema que tiene el apóstol Pablo. Pablo no estaba conforme. ¿Y qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Estoy conforme con lo que conozco de Jesucristo? ¿Con lo que he experimentado de la vida cristiana hasta hoy? ¿Ya me doy por satisfecho de conocer la Biblia? Ya digo de repente, ya no tengo más nada que aprender, porque conozco personas que dicen, no, ya yo he escuchado eso, ¿no? Ya yo he pasado por ahí, ya no tengo necesidad. Y entonces se estancan en su vida espiritual. Entonces, en la estrategia para alcanzar su meta suprema, el apóstol Pablo, en primer lugar, ve su gran necesidad de seguir creciendo. En segundo lugar, el mismo versículo 12 dice, la segunda parte, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Reconoce su necesidad de esforzarse, de poner todo empeño. Dice, prosigo. Este es un término, un verbo que significa correr rápido tras algo, pero hacerlo con esmero. Correr rápido tras algo con esmero. También significa perseguir con esfuerzo enérgico. ¿No? Prosigo. No solamente sigo, ¿no? Sigo. Bueno, no, prosigo. Es un verbo fuerte, ¿no? Habla de correr para ganar. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 27. De esta manera peleo, dice, ¿no? No como quien golpea al aire. No, yo voy a lo seguro. Yo me esfuerzo por alcanzar el objetivo supremo. ¿Sí? Tiene que ver con ser diligente en usar los medios de gracia, los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para alcanzar la meta suprema, ¿sí? El Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestros corazones. Su palabra, la Biblia, la cual debemos escudriñar. En tercer lugar, tenemos a la comunión de los santos, la iglesia, ¿no? De quien debemos nosotros depender, congregar para animarnos, exhortarnos el uno al otro, amonestarnos y animarnos a seguir adelante. Pero también tenemos el cuarto recurso de los dones de la gracia de Dios, que es la oración, a través de la cual nosotros podemos clamar por ayuda al Señor, que Él nos ayude a esforzarnos y a seguir creciendo. Realmente esto tiene que ver con ocuparnos de nuestra salvación. El apóstol Pablo se dedicó uñas y dientes con toda su pasión a ocuparse de su salvación. Entonces, en segundo lugar, como estrategia en su meta, para alcanzar su meta suprema, él ve la necesidad de esforzarse. Y ahí está, ¿no? Esforzarse. Sigo, dice, para alcanzar aquello que fue lo que llevó a Cristo a alcanzarme primero. A hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo. Entonces, Jesucristo nos salvó con un propósito. En Romanos capítulo 8, el versículo 28 y 29 nos habla de ese propósito, conformarnos a la imagen de su Hijo. Que seamos conformados a la imagen de su Hijo es el propósito de nuestra salvación y debe ser el propósito de nuestra vida también. Lo que movió al apóstol, su meta suprema, ser como su maestro, ser como Cristo. Para eso Cristo me salvó, para ser como Él. En tercer lugar,
como estrategia para alcanzar su meta suprema, el apóstol Pablo reconoce la necesidad de enfocarse en su meta, ¿sí? De estar concentrado en su meta. Dice el versículo 13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, una cosa hago. Entonces, esto nos habla de su enfoque. Yo me enfoco, dice, me concentro en una cosa, ¿no? Y qué triste es que un atleta esté despistado, ¿no es cierto? Desconcentrado, cuando debe estar bien enfocado en lo que va a hacer en la pista, ¿no? Bien concentrado en alcanzar su meta. Dice el Salmo 27:4, dice, una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su santo templo. Una cosa he demandado. De una cosa, hay una cosa que es lo más importante. El Señor Jesucristo le dijo a Marta, ¿no? Afanada estás, ¿no? En los quehaceres. María, tu hermana, ha escogido lo más importante. Una cosa es importante y María ha escogido la mejor parte. Entonces, entendemos de que concentrarnos en la prioridad de nuestra vida, en lo más importante de nuestra vida, pues es una estrategia para alcanzar nuestra meta. Enfocarnos en nuestra meta, en ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también dice que tenía que hacer algo para mantenerse concentrado, enfocado en su meta. Para eso él tenía que, en primer lugar, dice el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es decir, no miro lo que ya he recorrido, no miro mi pasado. Muchas veces es bueno el pasado, ¿no? Recordar los éxitos para inspirarnos a seguir adelante y hacerlo mejor ahora, de aquí en adelante. Pero si es para atratarnos y es para estancarnos, entonces no tenemos que mirar atrás. Y lo normal en seguir la carrera de la vida cristiana es no mirar atrás, porque eso nos va a distraer. Lo que ya hemos recorrido ya quedó en el pasado. Tenemos que extendernos, dice, a lo que está delante, sino en lo que me falta por recorrer, extendiéndome. Este es un término que tiene que ver con estirar los músculos al máximo para alcanzar el máximo nivel, para alcanzar la meta, como cuando el corredor de 100 metros llega cerca de la meta y se estira lo más que puede para alcanzar la meta. De eso está hablando Pablo aquí. Ya no me fijo lo que he recorrido, sino lo que me falta por recorrer allá al frente. Está bien enfocado, concentrado en su meta. Y por último, para alcanzar la meta, el apóstol Pablo en su estrategia reconoce su necesidad de inspiración en el premio. Necesita una inspiración piadosa. Necesita, lo que le inspira a él es mirar que pronto el Señor le va a dar el premio. El versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay aquí una motivación piadosa. Hay aquí una inspiración que lo motiva a seguir creciendo, a seguir adelante. El premio que Dios tiene. En el tribunal de Cristo, Jesucristo está esperando a los fieles con sus galardones, con su recompensa. Y el apóstol Pablo tiene esa estrategia. Se inspira en el premio, en lo que le espera allá en la eternidad. Esa motivación piadosa lo lleva a ser cada vez más y más semejante a Cristo, ser como su maestro. Primera Juan capítulo 3, versos 2 y 3 dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, porque le veremos tal como Él es. Esa es la más grande inspiración del Hijo de Dios, del apóstol Pablo en este caso, ser semejante a Cristo. Hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo de su pasión por Jesucristo es un gran desafío para nosotros, para vivir el evangelio de la gracia
manifestando en nuestra vida la vida de Cristo. ¿Cuán consciente soy de mi necesidad de crecer? ¿Qué esfuerzo estoy haciendo para crecer? ¿Estoy usando esos recursos del Espíritu Santo? Los recursos de la gracia, el Espíritu Santo, la Biblia, congregando, orando. ¿Realmente me estoy esforzando por crecer? ¿Qué tan concentrado estoy en mi meta, en ser como Cristo? ¿O estoy despistado? No sé a qué juego en la vida cristiana. Sería triste, ¿no? Estar desorientado en la vida cristiana. ¿Cuál es tu inspiración? ¿Cuál es tu pasión que te inspira a seguir adelante en la vida? Para el apóstol Pablo era ser como Cristo. Ese es mi desafío también. Y espero que sea el tuyo también, mi querido hermano. Y tú, querido amigo, si no has recibido a Cristo como Salvador, empieza a caminar con Cristo recibiéndole en tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y podrás experimentar lo que es vivir el Evangelio de la gracia de Dios. Y estos ejemplos nos desafían, nos dicen que sí se puede ocuparnos de nuestra salvación, ocuparnos de nuestra santificación y agradar a Dios cada día de nuestra vida. Lo tenemos ahí a Timoteo, a Epafrodito y el testimonio del apóstol Pablo. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga y Dios mediante nos vemos el próximo domingo.